Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Llegamos a la semana número 10, siempre guiándonos por el folleto. Y el texto base fue Romanos capítulo 12. El título de nuestro repaso fue El sacrificio de Jesús y nuestro sacrificio. Y esto tiene que ver un poquito con todo lo que Pablo nos presenta en la epístola a los Romanos, cuando nos explica lo que es esta impresionante generosidad de Dios hacia nosotros, cuyo punto culminante es justamente el sacrificio de Jesús. De allí que Romanos capítulo 12 comienza en el versículo 1 y 2, recordándonos que la única respuesta razonable y lógica ante todo eso es entregarnos nosotros mismos o presentarnos como sacrificios vivos. ¿Qué significa hacer un sacrificio vivo? Bueno, significa primeramente dejar de lado nuestros muy queridos caminos humanos, nuestros planes y nuestros deseos de hacer las cosas como las queremos hacer y adoptar los caminos de Dios. Significa dejar de conformarnos con lo que el mundo ofrece y por otro lado, querer que esta nuestra mente pecaminosa se renueve día a día. Significa también que nuestras conductas externas se amolden a este cambio de mente que vamos teniendo, pero ojo, que no es que pim pum pan, un día amaneces a decir que sos súper cristiano y nunca más vas a pecar. No, constantemente se te van a presentar pruebas y desafíos que tenés que vencer a través de la oración y el estudio de la palabra para conocer la voluntad de Dios. De allí que Romanos capítulo 12 es impresionante y muy importante para nosotros, porque aquí vamos a aprender lo que significa presentarnos como sacrificios vivos, por un lado, mediante los dones espirituales que Dios nos da y por otro lado también con actos de amor genuino que deberían caracterizarnos como cristianos. Un componente clave para poder presentarnos ante Dios como sacrificios vivos es primeramente entendernos nosotros mismos. En Romanos capítulo 12, versículo 3, Pablo nos da una pauta interesante que deberíamos seguir. Por un lado, él nos dice que no deberíamos tener un concepto de nosotros demasiado elevado, que no corresponde con la realidad, pero por otro lado también nos anima a no autodenigrarnos. Y allí entra la unidad de medida que él nos propone, que es justamente la fe. ¿Cómo ayuda la fe a evitar estos dos errores gemelos que son el orgullo y la autodenigración? Bueno, te explico. Cuando vos aceptás por fe el sacrificio de Jesús, te das cuenta de que realmente sos valioso, es decir, la segunda persona de la deidad vino a este mundo para morir por vos. Pero por otro lado, cuando pensás en por qué Él murió por vos, te das cuenta que sos un tremendo pecador y ningún pecador sobre esta tierra tiene nada de qué enorgullecerse. De allí que la fe nos ayuda a aceptar este estatus de pecadores perdonados por un lado, que puede ser humillante pero también es fortalecedor. Nos ayuda también a darnos cuenta de que todos nosotros, se pagó el mismo precio por todos nosotros, así que todos tenemos el mismo valor. Allí entra esta analogía del cuerpo en Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, en donde se nos explica que somos miembros de un cuerpo y que cada uno de nosotros tiene una función única y que no somos independientes dentro de este cuerpo. ¿Por qué Pablo nos presenta esto? Bueno, justamente porque nosotros sí nos salvamos individualmente de manera personal, valga la redundancia, por fe. Pero al ser salvos ahora pasamos a formar parte de un todo y por lo tanto deberíamos poner al servicio del Señor cada uno de los dones que Él mismo nos dio. Si no sabes cuál es tu don, podés fijarte no solo en la lista de Romanos capítulo 12, tenés allí 1 Corintios capítulo 12 versículos 27 al 31, Efesios capítulo 4 versículos 11 al 13, pero por ahí no te concentres tanto en esto de los dones en sí, porque no es tan importante el don que te haya dado Dios, sino el hecho de que vos quieras o no ponerlo a su disposición, quieras utilizarlo en su causa. Es por eso que yo te animo más que nada a lo que tengas, a ponerlo a disposición del Señor. Así como Él mismo puso a tu disposición todo el universo y el don más grande que tenía, que es su Hijo Jesús, para de esa manera poder salvarte. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 9 nos habla acerca de vivir una vida de sacrificio vivo en amor. Cuánta redundancia en esta frase, pero bueno, ya vas a entender lo que quiero decir, porque no estamos hablando de este amor que, asociado con las películas románticas y vamos a hablar de maripositas en el estómago. No hablamos de eso. Estamos conversando acerca de manifestar ese amor de maneras bien prácticas hacia los demás. Romanos capítulo 12, versículo 10 nos presenta esto no tanto como un sentimiento, sino como una relación, ese mismo vínculo fraternal que hay entre hermanos, ¿sí? Y vos sabrás que entre hermanos a veces hasta hay pelea, pero seguimos siendo hermanos y nos seguimos queriendo y nos seguimos ayudando.
así debería ser en el cuerpo de Cristo. Aquí también Pablo habla acerca de a veces poner al otro inclusive por encima de mis propias necesidades y de mis propios deseos. Por favor, aquí no estamos hablando de autodenigrarnos gratuitamente, estamos hablando acerca de seguir el ejemplo de Jesús. Este Jesús que a veces tuvo que evaluar entre su propia conveniencia, su propia comodidad y la salvación de las personas. Y siempre eligió la salvación de las personas, incluyendo tu salvación. Seguir el ejemplo de Jesús es el autosacrificio del cual tanto estamos hablando y esa aspiración que deberíamos tener. ¿Cuántos problemas relacionales no se resolverían en nuestro mismo medio si es que siguiéramos el ejemplo de Jesús realmente, verdad? A partir de Romanos capítulo 12, el versículo 11, se nos muestran algunas demostraciones prácticas de este amor del que estamos hablando. En el versículo 11 se nos llama a la diligencia del fervor mientras servimos a Jesús. En el versículo 12 se nos habla acerca de enfrentar las pruebas con las herramientas de la esperanza y de la oración. Versículo 13 nos habla acerca de cuidar a los demás. El 15 nos habla acerca de personificar los principios de sacrificio vivo, siendo empáticos y compartiendo las experiencias emocionales. Y qué mejor momento en la historia del mundo que esta pandemia para ser empáticos, ¿no te parece? Versículo 16, evitar la altivez, así como asociarnos voluntariamente con los humildes, ¿sí? Yo sé que a veces, sí, yo quiero estar con mi grupito y todo, pero hay personas que quizás no son ahí de ese grupo en el cual nosotros estamos, pero que necesitan ser bendecidos con nuestras expresiones prácticas de amor. Y existen varias otras maneras. Yo quisiera que vos pienses en esto. Jesús lo dejó todo para poder salvarte, para poder salvarme. Se espera que nosotros sigamos su ejemplo. Se espera entonces que también de vez en cuando, para no decir siempre, pensemos primero en la salvación del otro y luego en nuestros propios deseos y en nuestra propia comodidad, para de esa manera hacer realmente la voluntad de Dios y ser un sacrificio vivo siempre. Jesús es el modelo a seguir que tenemos los cristianos y justamente su reino se basa en el poder del amor y la abnegación, un fundamento que es bien diferente de cualquier gobierno humano. Sus principios o los principios de su reino están allí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículos 3 al 6, y encontrás a este rey que se relaciona con los marginados de la sociedad allí en Lucas capítulo 7, versículo 22, y que en Lucas capítulo 14, versículo 13 le dice a sus discípulos que hagan lo mismo. Ya en las cartas de Pablo tenés 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 y 27, con esta declaración de Pablo de que, bueno, Dios eligió a lo débil y a lo necio del mundo para hacer pasar vergüenza a los poderosos. Y aquí, bueno, no sé si sentirme halagado o escogido, pero bueno, Dios me escogió y te escogió a vos también. En la aparente debilidad y fracaso de Jesús está justamente el secreto de la redención de la humanidad. Juan capítulo 12 versículos 23 al 24, en este texto Jesús describe el camino que él seguiría y que sus discípulos deberían seguir detrás de él también. En Romanos capítulo 12 versículo 19 se nos habla de que en vez de vengarnos cuando las personas nos hagan mal, nosotros deberíamos dejar que Dios se encargue de los injustos. Y en el versículo 20 se nos dice que en vez de revancha deberíamos buscar suplir las necesidades de estas personas. Y esto puede hacernos dudar un poco, ¿no? Bueno, Pablo sigue diciendo que incluso cuando hacemos eso, suplir las necesidades de aquellos que nos persiguen, de que nos tratan mal, en fin, las personas que nos hacen la vida imposible, lo que vamos a hacer es amontonar brasas sobre su cabeza. Reina Valera 95 dice, haremos que arda su cara de vergüenza. Y no es que querramos, algún tipo de venganza cristiana, santa y justa ahí en el fondo de nuestro corazón. No, es que quizás nuestra misma manera de comportarnos y de no devolver mal con mal sea justamente algún tipo de predicación y haga que estas personas se den cuenta de que realmente están en pecado y que necesitan algo, necesitan lo que vos y yo tenemos. Romanos capítulo 12 versículo 21 por eso nos dice que podemos vencer el mal con el bien. ¿Qué es lo que queremos decir aquí? Cuando somos agraviados y elegimos poner en práctica los principios del reino de Jesús, llegamos a ser o a presentarnos como ese sacrificio vivo que Dios nos pide a través de Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Como cada semana terminamos el resumen leyendo una cita de Elena de White, específicamente la que está en Advent Review and Shabbat Herald del 23 de septiembre de 1902. Y sí, el inglés no es lo mío, pero la cita está muy buena. Cada trabajador, conservando su individualidad, debe buscar trabajar en armonía con todos los demás trabajadores. Cada uno debe unirse a sus compañeros de trabajo en lazos de comunión cristiana
y todos deben estar unidos al Señor. El objetivo de cada uno es ser un avance de la causa de la verdad. Cada uno debe buscar seriamente la impartición del Espíritu Santo. Te dejo con estos pensamientos y por favor, tratemos vos y yo, cada uno en su realidad, cada uno con sus propias pruebas y sus propios desafíos, de presentarnos como sacrificios vivos ante el Señor. Así como Jesús mismo se sacrificó por nosotros, ¿por qué no entregarle todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que podremos llegar a ser para de esa manera vivir conforme a su voluntad? De esa manera no solamente nos salvaremos nosotros, sino salvaremos también a otras personas que lo necesitan. Que Dios te bendiga, que sigas pasando un excelente día y nos vemos la semana que viene.